Muchas gracias. Estimados participantes, tengan todos muy buenos días. Como les han comentado, mi nombre es Héctor Palomino Copaira. Va a ser para mí un gusto poder compartir con ustedes esta ponencia que, como ya también se ha comentado, se titula Retos de la gestión de la capacitación organizacional en el contexto de la pandemia. Vamos a abordar este tema y para ello quiero iniciar compartiendo con ustedes qué les parece una frase del celebérrimo Henry Ford, vean ustedes, que por supuesto tiene relación con nuestro tema. En cierta oportunidad, ya casi 100 años atrás, Henry Ford dijo, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. ¿Qué es peor que eso? No formarlos y que se queden. Nos grafica esta frase la importancia de la formación, la importancia de la capacitación. Y vean, como les decía, esta frase fácilmente tiene 100 años atrás. Y cuánto más cobra importancia la capacitación o la formación si vivimos en una época bastante álgida, innovadora y con las dificultades pues, que se nos ha presentado dada la pandemia. En tal sentido, la capacitación organizacional, como todas las áreas, en todas las empresas y en realidad en todo aspecto de la vida, ha sufrido algunas transformaciones y retos que debe asumir para ser eficiente. Y sobre eso vamos a hablar en esta oportunidad. Vean ustedes, es ampliamente conocido, es aceptado que más o menos, grosso modo, cuando hablamos de capacitación en una organización, estamos hablando de gestionar esta capacitación a través de fases o etapas. Más o menos, en realidad prácticamente toda empresa que se jacte de gestionar su capacitación, la realiza con estos 4 pasos o fases. Inclusive en la literatura especializada también. Por supuesto hay algunas variaciones, pero en términos generales decimos que la gestión de la capacitación implica hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación, identificar y analizar pues cuáles son esos requerimientos, esas urgencias, esas brechas que existen en el desempeño de las personas para que al ser diagnosticados, vuelvo a decir, esos inconvenientes, impases, competencias a desarrollar, etcétera, una vez identificadas y diagnosticadas, pues entonces podamos elaborar planes de capacitación o nuestro plan institucional de capacitación, que es la segunda fase, nuestro plan de capacitación que responda a las necesidades encontradas con antelación. Cuando uno hace un diagnóstico de necesidades y posteriormente hace el plan de capacitación, entonces este plan va a contar con actividades de capacitación, cursos, talleres, programas, etcétera, que respondan a la realidad de la empresa. Si no, entonces vamos a tener un plan de, si no hacemos el diagnóstico, vamos a tener un plan de capacitación que se pondrán pues ahí qué actividades de capacitación, lo que se le ocurra a las personas, lo que esté de moda, lo que suene bonito entre comillas, etcétera. Pero no debe ser así. En realidad el plan de capacitación, el punto 2, debe nacer del punto 1, del diagnóstico de necesidades, de verdad levantar información para saber cabalmente quién necesita capacitarse, en qué necesita capacitarse, cuándo necesita capacitarse, por quiénes inclusive necesita capacitarse. Y eso lo encontramos en el diagnóstico. Cuando se ha planificado el paso 2, pasamos al paso 3, que es la ejecución obvia, ¿no? Es decir, cuando ya tenemos nuestro plan, entonces hay que ejecutarlo. Ahí es donde se debe dar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Es la etapa en donde concretamente nuestro recurso humano pues asiste a la capacitación, ¿no? La ejecución. Ahí se deben de cumplir, por ejemplo, los principios de la andragogía. Y luego viene el cuarto paso, que es terminada de ejecutarse esas capacitaciones, conforme se van acabando a lo largo del año, a lo largo de los meses, pues se tienen que ir evaluando. Toda actividad humana, ni siquiera organizacional, sino humana, requiere de feedback, de retroalimentación y la capacitación, por supuesto, también. Y en realidad, la evaluación lo que busca es medir el impacto de la capacitación para
pues poder luego hacer mejoras o constatar que estamos haciendo adecuadamente esto. Bueno, este proceso, amigos, este proceso es en realidad conocido, pero que de todas maneras se ha visto afectado, y eso es lo que vamos a ver a continuación, se ha visto afectado por la realidad que vivimos. Es decir, cada uno de estos 4 pasos en algo ha cambiado y tiene retos, ¿ok? Dada la pandemia y dada la nueva realidad, como se le ha denominado, en la que vivimos. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy, como les estaba comentando. Vean ustedes, ya esto de decir que la capacitación tiene que ser una actividad estratégica se ve casi como obvio. Está bien, es correcto. Ahí les pongo yo unos 4 factores. Toda actividad de capacitación, todo plan de capacitación debe en algún grado, en la primera parte, estar alineado a los objetivos estratégicos de la organización. ¿Qué duda cabe? Claro que sí, debe de apuntar hacia esos objetivos estratégicos, debe facilitar la llegada a esos objetivos estratégicos. Nos convertimos entonces en socios estratégicos de nuestra organización, porque con las actividades de capacitación facilitamos la llegada a esos objetivos. Sin embargo, no basta con eso. También nuestras actividades de capacitación tienen que estar orientadas al negocio y añadirle valor a este negocio. ¿Ok? Entonces, si la institución nuestra es, por ejemplo, por decir, una institución minera, por ejemplo, una empresa minera, entonces, bueno, preguntarnos, ¿qué le añade valor a nuestra institución? Si nuestra institución es un supermercado, bueno, ¿qué le añade valor? ¿Cómo podemos nuestra capacitación puede estar bien orientada a nuestro negocio? También, por supuesto, se deben desarrollar las competencias core, las competencias centrales, que la empresa ha determinado. Esas competencias que todos deben de tener en algún nivel. Bueno, hacia eso también debemos de apuntar con nuestras acciones de capacitación. Y finalmente, pero no menos importante, debemos contribuir a través de la capacitación a la cultura, a cimentar la cultura de nuestra organización y a mejorar el clima. Son 2 elementos importantísimos, ¿sí o no?, en la gestión empresarial. Entonces, si la capacitación contribuye, repito, a cimentar la cultura, por un lado, organizacional que se haya determinado, y por otro lado, a mejorar el clima laboral, pues entonces estamos contribuyendo con nuestra organización fuertemente, poderosamente, y vuelvo a decir, nos ven como socios estratégicos. Sin embargo, esto que he mencionado es correcto, pero ya no basta. No basta dada la nueva realidad y los nuevos retos que estamos viviendo productos de la pandemia. Y entonces, en tal sentido, debemos decir que, tal vez alguno de ustedes ya haya escuchado esto, que se ha bautizado esta nueva realidad. Algunos autores bautizan esta nueva realidad, este nuevo contexto que nos está tocando vivir, como un contexto VUCA. VUCA por sus siglas, ahí tienen ustedes las palabras por sus siglas en inglés, ¿ok? La realidad VUCA. Esta realidad VUCA nos dice que el contexto en el cual nos desarrollamos como empresa, no solamente capacitación, sino como empresas y como personas en realidad, vivimos en un contexto sumamente volátil, es decir, de rápido cambio, vertiginoso. Vivimos, la B, ¿no? Vivimos tiempos inciertos, ¿ok? Hay una dificultad para anticiparse a las cosas porque no sabemos qué va a venir a ciencia cierta, a pesar de que podemos ser proactivos, ¿no? Adelantarnos a las situaciones, pero vivimos una época con un buen grado de incertidumbre, producto no solamente que vivimos pues la cuarta revolución industrial, sino el contexto de pandemia. Vivimos un momento de complejidad, ¿no? Vivimos una época compleja donde se nos pide multitasking, donde tenemos una serie de stakeholders, de socios. El trabajo no es tan simple actualmente. Ahora vamos a hablar un poco al respecto. Y vivimos una época, perdón, y vivimos una época de ambigüedad, difícil también de interpretar. Acá lo tengo un poco desarrollado también. Acá tenemos a nuestra realidad VUCA, ¿no? Volatilidad, ¿no? Muchos cambios, a mucha velocidad,
incertidumbre, ¿no? Incapacidad para predecir situaciones, como ya les decía yo, ¿no? Entonces, no es tan fácil en estas épocas en donde no exagero si digo que semana a semana cambian las cosas. Vean ustedes, por ejemplo, en estos momentos nosotros no sabemos en el Perú si vamos a tener una segunda ola del COVID, ¿no? Ojalá que no, por supuesto, pero ahí viene la incertidumbre, ¿sí o no? En estos momentos nadie puede decir, sí, en enero o febrero vamos a tener una nueva ola. No, no sabemos, de repente sí, de repente no, y mucho menos qué tan impactante va a ser esta, qué tan poderosa va a ser esta segunda ola, ojalá no la haya, ¿no? Entonces, vean la incertidumbre, ¿ok? La complejidad, dificultad para entender y manejar el contexto por una serie de factores. Ya antes eran factores solamente socioeconómicos y políticos también en las empresas, ya no. Ahora también se le suma el factor de salud, el factor social, el factor, con más fuerza, el factor emocional, dada bueno, lamentablemente, pues los fallecidos, los enfermos, etcétera, que ha habido y dada la inestabilidad económica también. ¿Ok? Complejidad. Y ambigüedad. Alude a lo complicado de comprender las relaciones entre los distintos elementos, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, dado que vivimos este contexto, si lo queremos resumir, complejo y desafiante, la capacitación no puede darle la espalda a este contexto y debe contribuir a que las organizaciones puedan ser eficientes bajo este contexto. Y así, vuelvo a la frase que les dije hace un rato, nos volveremos socios estratégicos de nuestra organización y la capacitación será valorada. Será un elemento importante, el aprendizaje de las personas será un elemento importante frente a este contexto. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a ver cada una de estas fases. ¿Se acuerdan que yo les comenté las 4 fases? Vamos a ver cada una de estas 4 fases y qué podemos hacer bajo este contexto. ¿Ok? Vean ustedes. Entonces, decíamos que, vuelvo a plantearles esta proyección, decíamos pues que un paso inicial en un proceso de la capacitación es el diagnóstico de necesidades. De hecho, en estos momentos, las empresas o bien están haciendo su diagnóstico, la mayoría, o bien lo están terminando, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, como consultor, ¿ok? Yo me desenvuelvo como consultor en temas de capacitación, además de ser docente en pre y posgrado en la Universidad Católica. Yo como consultor, por ejemplo, les comento, en estos momentos estoy haciendo 2 asesorías, tanto una para una entidad del Estado y otra para una entidad comercial, haciendo su diagnóstico de necesidades. Hay empresas que ya lo tienen, ¿no? Y hay empresas que, bueno, lo están trabajando. Justo vivimos en ese momento porque se están perfilando al plan de capacitación 2021. Pero entonces, dado que vivimos la realidad buca, dado que vivimos en un contexto nuevo de pandemia, de COVID, etcétera, entonces ya no podemos hacer el diagnóstico como lo hacíamos tradicionalmente. Ya no. ¿Y en qué especialmente debe cambiar el diagnóstico? Y ahí está uno de los grandes retos de la capacitación actualmente. Uno de los principales factores en los cuales debe cambiar el diagnóstico de necesidades, acá se los coloco, es que se recomienda que por lo menos el 2021, ¿ok? Y de allí para adelante, de hecho hay algunas instituciones que ya hacen lo siguiente, ¿sí? Planes de capacitación semestrales, no anuales. ¿Ok? Eso significa que tendríamos que hacer 2 diagnósticos de necesidades, más o menos uno que se estaría haciendo ahora para el primer semestre del año, hasta junio, ¿ok? Y otro para hacer un plan de capacitación julio, diciembre, digamos, grosso modo. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos son tan volátiles, tan cambiantes, que hacer un plan de capacitación que se proyecte a todo un año podría ser infructuoso. No, mejor hacerlo. Es más, hay algunas instituciones, la verdad no lo he visto acá, pero sí en otros países, que ya están proponiendo ya no hacer un plan institucional de capacitación,
sino hacer programas de capacitación trimestrales. Y trimestre a trimestre se van encontrando necesidades de capacitación. Pero si queremos no hacer un cambio tan radical, pues entonces yo recomendaría hacer planes de capacitación semestrales, lo que implica, como les decía, hacer 2 diagnósticos de necesidades. ¿Okay? Ahora, hay otra alternativa en realidad, y es que se haga un diagnóstico de necesidades que se le llama a 2 tiempos. Ese es el nombre que se le está dando, ¿no? Un diagnóstico a 2 tiempos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, hoy día una institución en un área de trabajo, hacemos el diagnóstico de necesidades en un área y nos dice que necesitan solamente 3 personas del área, necesitan aprender más, elevar su nivel en un software X. ¿Ok? Entonces ya, nosotros tenemos esa necesidad de capacitación. ¿Sí? 3 personas de una determinada área requieren elevar su nivel de intermedio a avanzado en un software X. El diagnóstico de las necesidades a 2 tiempos implica que vamos a poner en nuestro plan esa actividad de capacitación, ese curso sobre ese software a nivel avanzado, porque eso es lo que se requiere, esa es la necesidad. Pero cuando se acerque el momento de dar esa capacitación, cuando falte, y ya verá la empresa, falte algunas semanas, entonces se vuelve al cliente interno, y ahí viene el segundo tiempo, ¿sí? Se vuelve al cliente interno para indagar más acerca de esa necesidad de capacitación. Vale decir, por ejemplo, preguntar, nos dijeron que eran 3 personas las que necesitaban capacitarse en ese software. Se vuelve y se pregunta, ¿no es cierto? ¿De verdad son esas 3 personas? ¿Han disminuido? ¿Han aumentado? ¿Requieren el nivel avanzado o tal vez solamente algunos puntos? ¿Por qué? Porque el diagnóstico de necesidades se hizo en noviembre y se programó la capacitación, supongamos, en el plan de capacitación en abril. Estamos hablando de 5 meses. Entonces, ahí vienen los 2 tiempos, ¿no? Primero, en noviembre, que se hace el diagnóstico de necesidades para el plan institucional, entonces, de capacitación, entonces ya ahí yo determino que se debe capacitar sobre ese software a 3 personas. Perfecto, y ya está ahí programado con tiempos y hasta con presupuesto. Pero tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque luego vuelvo, cuando se acerque el momento de verdad ya programar y dictar ese curso y desarrollar ese curso de ese software, cuando llegue ese momento, cercano a ese momento, perdón, entonces se vuelve a preguntar y se hace una suerte de segundo diagnóstico. Algunos le llaman también un microdiagnóstico. Se habla de un macrodiagnóstico, tal vez lo debí poner ahí en el DNC, en el PPT, pero se habla también de un macro y un microdiagnóstico. El macrodiagnóstico me dice que se requiere ese software. Perfecto, y ya está. El microdiagnóstico te dice en el momento cercano, como vivimos en una época de incertidumbre, en el momento cercano a dictar ese curso, se hace el microdiagnóstico, en donde se pregunta, ¿no? Repito, ¿de verdad esas 3 personas eran las que necesitaban? Tal vez más, tal vez menos. Tal vez ya se cambió una persona, renunció, se fue, o simplemente ya no requiere esa capacitación. Tal vez, eventualmente, ya requiere otra persona y entrar a un mayor detalle. Entonces ese es un reto porque usualmente, yo no digo que todas las empresas, pero usualmente se hacía un solo diagnóstico de necesidades, ¿ya? Ahora, no solamente colegas, estamos hablando del enfoque del diagnóstico de necesidades, de estas 2 maneras, sino también las metodologías a utilizar. ¿No? Ahora se buscan utilizar, pues, en el diagnóstico ya no solamente los instrumentos clásicos, que están bien utilizarlos. ¿Cuáles son los instrumentos clásicos para hacer un diagnóstico de necesidades? Pues son conocidos, ¿no es cierto? Se pasan encuestas o cuestionarios, ahora tendrían que ser virtuales, se hacen entrevistas vía virtual, se hacen focus groups, ¿ok? Se analizan documentos, ya no se podría hacer una observación, que es otro instrumento, ¿ok? Pero esos son los clásicos y no hay que descartarlos.
pero también podemos y deberíamos, ¿ok? Deberíamos incluir estos ya conocidos marcos ágiles, ¿no? También llamados o también llamados metodologías ágiles, ¿no? Kanban, Scrum, Design Thinking. ¿Para qué? Para levantar información y hacer el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico se puede hacer de muchas maneras, ¿no? A veces hay personas que me comentan, me dicen, sí, el diagnóstico es encontrar la brecha, ¿no? Entre lo ideal y lo real. Lo ideal, voy a seguir con el ejemplo que les puse, lo ideal es que todos manejasen el software a nivel avanzado. Eso es lo ideal. Lo real es que hay 3 personas que no lo están manejando a nivel avanzado. Y ahí hay una brecha. Y hay que acortar esa brecha. ¿Con qué? Con capacitación. Pero ese es un enfoque nada más, de diagnóstico de necesidades. Es el enfoque de la discrepancia. Pero hay otros enfoques, por ejemplo, el enfoque basado en problemas. Ya no pregunto tanto la discrepancia, solamente qué problemas existen en mi área. O, por ejemplo, el enfoque basado en la APO, en la administración por objetivos, en donde lo que hago en el diagnóstico es preguntar, y ahí encuentro la necesidad de capacitación, qué requieren en capacitación las personas para llegar a los objetivos gerenciales, institucionales, cualquiera sea el planteamiento. Pero interesante es eso, ¿no? O sea, la necesidad de capacitación parte de qué? De encontrar qué requieren las personas para llegar a los objetivos. Ese es en el diagnóstico de necesidades, ese es el enfoque APO, administración por objetivos. Puede ser a través del autorreporte, las mismas personas encuentran sus necesidades y por supuesto las justifican, ¿no? Porque recordemos, eso voy a hacer un breve paréntesis, hay que diferenciar lo que es un requerimiento de capacitación de lo que es un diagnóstico de necesidades. Un diagnóstico de necesidades profundiza en el tema. Un diagnóstico de necesidades no es que la persona nos diga, oye, necesitamos ese software, ¿eh? No, podría empezar con eso, pero luego nos tiene que decir quiénes, cuándo, por qué, qué problemas se han presentado, porque el diagnóstico de necesidades al final de cuentas nos va a servir de respaldo para tomar decisiones de capacitación y de inversión. Entonces, si yo, por ejemplo, a ver, a mí me ha pasado esto, les cuento rápidamente una historia, ¿no? Yo trabajaba para el Estado y vinieron a auditarme. Y bueno, me dijeron, señor Palomino, no hay ningún problema, usted está todo ok con el tema monetario. Pero sí le tenemos una pregunta. Habíamos dictado el curso el taller de manejo del estrés en esa institución. Y me dijeron, mire, el taller de manejo del estrés, ustedes han invertido, no recuerdo yo, debe haber sido algo así como 40.000 soles, supongamos. 40.000 soles han invertido ustedes en este taller de manejo del estrés. Y todo bien con la inversión, no hay ningún problema con la persona, la institución que contrataron, todo ok. Pero sí tenemos una pregunta, me dijeron. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué? ¿Se le ocurrió a usted? ¿Está de moda? ¿Ok? ¿Por qué manejo del estrés y no, qué sé yo, manejo del tiempo, inteligencia emocional y otras cosas, tantas cosas que se podrían dictar hablando de competencias blandas? ¿Por qué manejo del estrés, señor Palomino? Entonces, ¿yo qué cosa hice con mi equipo, no? Sacamos los instrumentos y los resultados del diagnóstico. Le dijimos, ¿por qué manejo del estrés? Miren, acá tenemos la entrevista de creo que eran algo así como 12 directores, ¿no? De sección, tipo gerentes, y de los 12, 10 sostienen que ven a su gente estresada. Y perciben y le han dicho su personal que a veces llegan tarde o a veces faltan producto de el mal manejo de la presión laboral. Y así nos decían, ¿no? El área de salud también nos dijo, hay mucha gente que viene aquí a tomarse una pastilla y dentro de la conversación nos señalan eso. ¿Okay? Etcétera. O sea, ¿qué cosa le sacamos a estos auditores? Las razones por las cuales decidimos realizar esos talleres de manejo del estrés, que era el diagnóstico de necesidades. Pero si no se hace un diagnóstico, entonces la respuesta a eso es muy chata. La respuesta a por qué hizo el taller de manejo del estrés es, bueno, señor, lo que pasa es que vimos a la gente estresada, nos pareció. No, pues no, debe tener más sustancia. Entonces, o nos lo pidieron, ¿no? Esa tampoco es una respuesta válida, ¿no? ¿Por qué hizo bueno, la verdad que en un formato sencillo nos dijeron, ahí decía manejo del estrés y lo dictamos, pues, ¿no? No. Y además otra cosa, en el diagnóstico también, ojo, no solamente se menciona el tema que se va a dictar,
sino, por ejemplo, los subtemas. Ya, manejo del estrés, pero ¿algo que decir frente a eso? ¿Qué es? Por ejemplo, puede ser manejo del estrés orientado a manejo del tiempo. Entonces, en el taller de manejo del estrés, entonces habrá una sección, un subtema de manejo del tiempo. Manejo del estrés de repente lo podemos vincular con estrategias físicas para controlar el estrés que se da el espacio en la empresa, supongamos, ¿no? En otra empresa de repente no, en otra empresa es otro enfoque, otra necesidad, ¿ya? Entonces es sumamente importante hacer el diagnóstico de necesidades. Y como digo, el reto actual es a no hacer uno solo, sino por lo menos dos, o hacerlo a dos tiempos, macro y micro, y además el reto es utilizar metodologías o marcos ágiles, estos de design thinking, etcétera, para realizar el diagnóstico, además de los instrumentos clásicos. Ahora bien, eso es respecto al diagnóstico de necesidades. Si nos vamos a la planificación, amigos, vamos a la segunda fase, ¿no? Ya, muy bien. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, entonces los resultados de ese diagnóstico se tienen que ver traducidos en actividades de capacitación que constituyan nuestro plan o programas de capacitación. Y allí hay algunas cosas que decir en esta realidad de COVID y de pandemia. ¿Okay? Miren, acá les he traído, esto es de noviembre de este año. ¿Ya? Esto es bastante conocida, esta institución Top Employers Institute, ¿okay? 2020, sobre 1.600 compañías. Ojo, es un estudio considerable, lo pueden buscar también. Que ha determinado ahora en noviembre, repito, o sea, ahorita nomás, las tendencias que marcarán la gestión de recursos humanos en el 2021. ¿Ok? Hay otras más, hay como 4 o 5 más. Yo en realidad he sacado aquellas que tienen relación con la capacitación, que es nuestro tema, pero si ustedes buscan, googlean y buscan esta información, les va a salir creo que 4 elementos más. ¿Qué marcará la gestión de recursos humanos y, como digo, especialmente vinculada a capacitación perdón, disculpen, en el 2021? Onboarding digital, claro, ¿no? Ya los procesos de inducción, ¿no? De engagement, ya no van a ser pues presenciales o no van a tener una etapa especialmente presencial. Vamos a tener que hacerla de forma digital, manejando ¿qué? Infografías, videos, podcast, etcétera. Y otra cosa muy importante, la calidad de esos instrumentos, la exigencia de la calidad de esos instrumentos ha cobrado fuerza también. Entonces, necesitamos desarrollar estrategias para informar a las personas que se incorporan a nuestra organización, para socializarlas, pero de forma digital. Ya ustedes saben, hay empresas que hacen un proceso de onboarding y al final cierran con una reunión. ¿Pero cómo hacemos la reunión? Bueno, la hacemos vía Zoom o un instrumento parecido. Y se hace una reunión vía Zoom. O se le envía información inclusive física a las personas. ¿Okay? Inclusive también así. Pero el hecho es que la inducción, tan importante, y lo sabemos, ¿no? Como reza el dicho, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y entonces, cuando hablamos de inducción digital, tenemos que es nuestra cara, nuestra primera cara frente a esa persona que hemos contratado, esa persona que queremos hacerle el engagement. Y entonces tenemos que pasar nuestros procesos de onboarding si ya no lo eran, de físicos, de presenciales a digitales. Y ahora vamos a ver qué instrumentos se pueden utilizar. Metodología para el cambio tiene que haber en nuestro plan de capacitación, porque estamos hablando de qué cosa debe haber en nuestro plan de capacitación, la segunda fase, tiene que haber en nuestro plan de capacitación, valga la redundancia, capacitación o formación en todo lo que tiene que ver con metodologías de cambio, no solamente los marcos ágiles, sino cualquier enfoque que permita que las personas fácilmente salgan de su zona de confort, fácilmente acepten el cambio, que no reporten muchas resistencias al cambio. Y ustedes saben que uno de los elementos fundamentales para que una persona no le ponga resistencia al cambio es la autopercepción de manejo del tema sobre el cual se está cambiando. Claro, ¿no? Cuando a una persona le dicen, oye, ya no vas a hacer A, ahora vas a hacer B, pero si la persona
tiene el autoconcepto, la autopercepción de eficacia, ¿no? Eso se llama autopercepción de eficacia. Tiene la autopercepción de que maneja B, eso que del cambio, eso que le están pidiendo nuevo, pero lo maneja, lo sabe, lo conoce. Entonces las resistencias al cambio son menores, por supuesto. Pero si a mí me dicen, Héctor, ya no vas a hacer A, ahora vas a hacer B, estás encargado de B, y yo no tengo el expertise o no tengo la capacitación o no tengo la preparación, etcétera, entonces mis resistencias al cambio van a ser mucho más poderosas. Pero si a través de capacitación permitimos a las personas no solamente tener metodologías de cambio, sino además también prepararlas para ese cambio eventual, cualquiera que este fuere, pues entonces efectivamente ese cambio se va a poder dar de una mejor manera. Y eso tiene que estar presente en nuestros planes de capacitación y tiene que estar detectados en nuestros planes de capacitación. Digitalización de los procesos de recursos humanos, eso es algo que ya lo tenemos desde hace algunos años, por supuesto, pero se viene cada vez más y se exige cada vez más que ya no haya tanta presencialidad o lo tradicional en los procesos de recursos humanos, sino cada vez más incluirle elementos digitales, cualquiera que esto fuera, ¿no? Desde softwares hasta elementos propiamente. Cultura de carrera interna, esto es lo que nos dice esta institución. Miren, vuelvo a decir, está basado en 1.600 compañías investigadas. Cultura de carrera interna. Como quiera que vivimos épocas bastante complicadas, entonces la mirada hacia la incorporación de personas, por supuesto, siempre estará presente y siempre va a estar presente, pero la tendencia es a que es mejor, ¿ok?, hacer reclutamiento interno, ¿ok?, de una persona que ya conocemos, que eventualmente ya la hemos capacitado, que inclusive sabemos de su estado de salud, etcétera, que traer personas externas, digamos. Por supuesto, eso siempre va a haber, siempre va a existir, pero dada la coyuntura, hay un reto, ¿no? Y ese es el nombre de esta conferencia, ¿no? Hay un reto, porque capacitación, por supuesto, tiene mucha injerencia en la carrera interna, por supuesto, ¿no? Y eso ustedes seguramente lo saben, ¿no? O sea, que una persona pueda ocupar un puesto, una persona, por supuesto, que ya está trabajando en la empresa y puede ocupar un puesto nuevo y ha ascendido hacia una carrera interna, que ocupa un nuevo puesto, una persona que ocupa un nuevo puesto, o inclusive nuevas funciones, para que pueda dar ese salto, hay una serie de requisitos, por supuesto, y uno de ellos, y debe ser así, es haberse capacitado en los factores, en las funciones y responsabilidades que demanda o que va a demandar ese nuevo puesto de trabajo. Y ahí capacitación tiene que estar presente para decir, estamos preparando cuadros profesionales aptos para, idóneos para ascender. Ya el ascenso será, la línea de carrera que haga, ya será también de acuerdo a ciertas circunstancias propias internas de la empresa, de crecimiento, de irse a abrir una ciudad nueva, abrir una tienda nueva, cualquiera que esto fuera, pero capacitación cumple con tener, vuelvo a decir, cuadros profesionales preparados para ese posible ascenso o ese posible reclutamiento interno. Otro factor, bienestar emocional, ¿no? Nuestros planes de capacitación, amigos, deben, y en nuestros diagnósticos de necesidades, debemos preguntar acerca de cómo se percibe el bienestar emocional de nuestro recurso humano y, en todo caso, brindarles talleres de capacitación que le permitan tener eso que es tan importante, que es pues contar con una buena salud emocional. Ahí estamos hablando pues de temas como manejo del estrés, como el uso de la inteligencia emocional, como el manejo de conflictos, como el manejo de reuniones, manejo del tiempo, saber dar feedback. Eso tiene que ver con el bienestar emocional. Ojo, yo hace unos días hablaba con una institución y me decían, bueno, en bienestar emocional lo que hemos pensado es lo que todo el mundo está dando, me decían, lo que es manejo del estrés, obviamente adaptado a la realidad que estamos viviendo. Yo les decía, sí, pero no solamente es eso, ¿no es cierto? Sí, vamos a hablar de bienestar emocional. Hay otros elementos sumamente importantes, que son los que he mencionado. Pero un plan de capacitación debe tener estos factores. Garantizar la desconexión laboral, vean ustedes, ¿no? Y ya hasta se ha reglamentado, ¿no es cierto? Como sabemos las personas de recursos humanos.
disculpen. Y, y capacitación también puede contribuir a eso. ¿Por qué? Porque primero, entrenar a los líderes en que su responsabilidad y el cómo de esto también, su responsabilidad tiene que ver y su rol de líder tiene que ver con garantizar la desconexión laboral de los trabajadores y que no se dé pues esta figura que tanta gente está mencionando, que prende su computadora a las 8:30 de la mañana, ¿ok? Y empieza a trabajar y en realidad la está desconectando a las 10 de la noche y siente que todo, a pesar que hay momentos en los cuales no está trabajando, digámoslo así, pues de todas maneras se siente hasta emocionalmente, hasta mentalmente conectado con el trabajo porque ahí está la computadora prendida o están con el correo allí activo o están con el celular viéndolo constantemente a ver si llegó o no un correo electrónico. Eso no es desconexión laboral, ¿no? Y capacitación, vuelvo a decir, tiene que ver con eso. Y también, por supuesto, con el hecho de que las personas, si están entrenadas en sus quehaceres, es más probable, en todo caso, facilitamos el hecho que se desconecte porque acabarían sus jornadas un poco más ágiles y más rápidas. Y finalmente, modelos de trabajo híbridos. Ahora vamos a hablar sobre eso, ¿no? Que básicamente es el hecho del teletrabajo, que puede ser total o que puede ser parcial. Y ahora vamos a hablar de eso porque capacitación también tiene un componente híbrido, por supuesto. ¿Ya? Entonces vean estos retos que tenemos para nuestro plan de capacitación, para nuestras actividades de capacitación. Pero el tercer paso tiene que llegar. Cuando ya tenemos estos planes de capacitación o nuestro plan institucional de capacitación, entonces corresponde ejecutar la capacitación. Yo he visto muchos procesos de capacitación, muchas instituciones en donde en este paso es donde se cae la capacitación. Inclusive haciendo un buen diagnóstico, inclusive haciendo un buen plan de capacitación. ¿Por qué se cae en este paso? Porque en este paso, el 3, es en el que se tiene que dar el aprendizaje. Ahí es donde las personas tienen que, lo podemos decir de muchas maneras, ¿no? Tienen que adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, cambiar actitudes, tienen que desarrollar sus competencias, etc. Y a veces eso, pues, implica, o de hecho siempre implica un trabajo que hacer, que lo sabemos la gente que trabaja en capacitación. Pero ¿cuáles son los retos ahí en esa etapa de ejecución? Cuando ya tenemos o cuando estamos próximos, ahí está el diseño instruccional, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro diseño instruccional de esa determinada capacitación, ¿cuáles son los retos actuales que se tienen en esa etapa de la ejecución, repito? Bueno, primero, ya, grosso modo, vamos a vivir un año por lo menos de un fuerte componente de teletrabajo y de virtualización del trabajo, por supuesto que sí, ¿ok? Usted, como muchos, yo no piso, les comentaba, yo soy docente de pre y posgrado en Católica, yo no piso la universidad desde los primeros días de marzo, así de sencillo, ¿no? Y todas las clases que he dado, todas absolutamente han sido virtualizadas y en teletrabajo, ¿ok? Ya, eso es grosso modo, pero, por ejemplo, ¿qué cosa, dada esa coyuntura, dada que existe el teletrabajo y la virtualización y capacitación se da también de forma virtual, de forma remota, como también se le está llamando ahora, ¿no? De forma remota. Es más, en estos momentos lo estamos viendo, ¿no es cierto? Es decir, este congreso, si no estuviéramos en pandemia, si no estuviéramos en pandemia, este congreso, pues estaríamos donde yo estaría en un escenario, ustedes estarían sentados en un auditorio y estaríamos allí presencialmente. De pronto me estarían filmando para pasarlo virtualmente o estar conectados con otros países, puede ser, pero habría una actividad presencial. ¿Por qué no la hay? Obviamente por lo que ya sabemos. Y las capacitaciones se desarrollan bajo ese contexto. Entonces, ¿cómo ejecutar la capacitación? Tenemos que darle, pues, cabida a nuevas perspectivas. Por ejemplo, el microlearning. Me fascina el microlearning. A mí me parece, al menos yo aprendo mucho con el microlearning, o el microlearning, para decirlo en inglés, ¿no es cierto? El microlearning o el microlearning o el microaprendizaje, ¿no? El microaprendizaje, ¿de qué trata? Trata de que nuestras capacitaciones tenemos que atomizarlas, ¿no? Es decir, dividirlas pero esa distancia es virtual la capacitación, pero dividirlas en pequeñas
secuencias, en pequeños temas. Y esos temas darlos a través de plataformas virtuales. Básicamente, ¿utilizando qué? Utilizando tres estrategias, ¿sí? A través de videos, a través de grabaciones de voz y a través de infografías. Pero si es microlearning, estamos hablando de que tendría que ser un video ¿de cuánto? De 3 minutos, de 5 minutos, de 7 minutos y ya prácticamente no más de eso. Eso es el microlearning, ¿no? Entonces, hoy día yo recibo un video de mi capacitador en donde en 7 minutos, ¿ok? En 5 minutos de video me instruye sobre un tema. Por supuesto que esto lo podemos combinar, desde luego. Puedo yo pedirle a esa persona también que luego presente, qué sé yo, las 2 ideas fuerza del video, lo que sea, pero la manera de dar la capacitación es a través de videos cortos. Eso es microlearning. O, digamos, grabaciones de voz cortas, que inclusive hasta ya se están pasando por WhatsApp, ¿no? O se abre un Doctor, canal 10 de minutos para la podcast. ronda de preguntas. Muchas Ok, gracias. gracias, gracias. O se abre un canal de podcast. O, en todo caso, se pasan infografías. ¿Ya? Entonces, el microlearning. Por ejemplo, el mobile learning, vean ustedes, ¿no? Es increíble. El mobile learning es la capacitación en dispositivos básicamente celulares, ¿no? Adecuados a dispositivos celulares y de tablets. Y tiene una característica también el mobile learning, que no es requisito sine qua non, pero sí es el hecho de que tiene que manejar, digamos, momentos síncronos y asíncronos. Casi siempre, voy a retroceder, el microlearning, casi siempre, esto se puede cambiar, pero casi siempre es asíncrono. Te pasan el video, tú lo ves cuando quieres. ¿Ok? El mobile learning es el uso de herramientas, básicamente el celular y las tablets, para capacitar a las personas de manera síncrona y asíncrona. El blended learning, que ya es bastante conocido porque es casi lo mismo, prácticamente lo mismo que, digamos, la capacitación, digamos, dual en el sentido de una modalidad presencial y una modalidad virtual. Pero cuando hablamos de blended learning, hablamos de que esa le da mucha fuerza a la modalidad virtual con diferentes elementos que ahora vamos a mencionarlos. Si alguien me dice, Héctor, ¿cuál es la diferencia entre blended learning, ¿ok? Y la capacitación semipresencial, ¿ok? Tienen muchos elementos en común. Básicamente la diferencia es que cuando hablamos de blended learning, estamos hablando de que en la parte virtual se le da mucha fuerza y mucha originalidad e innovación. ¿Ok? A esa parte virtual. Se utiliza Kahoot, se utiliza todos los elementos que conocemos para que esa parte virtual tenga mucho empuje. ¿Ok? Blended Learning. Flipped Learning. Probablemente alguno de ustedes, yo he dictado un curso en Flipped Learning y me fascinó, le soy sincero, me encantó. Porque Flipped Learning también se le llama en español aula inversa, ¿no? Lo deben de haber conocido así, ¿no? La aula inversa. ¿Qué es lo tradicional? Se los he puesto ahí. ¿Qué es lo tradicional, amigos? Lo tradicional es que haya una lección, ¿no? Presencial, ¿okay? Y se deja alguna tarea, algún trabajo de consolidación de lo que se ha visto en clase. Eso es lo tradicional, ¿no? Entonces damos una clase que puede ser muy interactiva, hacer juego de roles, lo que sea, pero damos la clase presencial y luego le dejamos a la persona una lectura, un trabajo, algún tipo de actividad. El flip learning lo que nos dice es, vamos a cambiar las cosas y más bien le vamos a dejar a las personas sobre todo la parte teórica, esa es la idea del flip learning, sobre todo la parte teórica, conceptual, se la vamos a dejar para que lo haga. Dos cosas. Primero, previamente y casi siempre de forma virtual, pero asíncrono. Es decir, le vamos a dejar lecturas, infografías, le vamos a dejar información, etcétera. ¿Para qué? Para que el participante, el trabajador, lo haga en su casa, por ejemplo, de forma digamos, única, ¿no? Individual, perdón, de forma individual, en su casa.
y se llena de la teoría y entiende los conceptos. Y luego nos vamos al aula presencial. Pero en el aula presencial ya no hay exposición. Ya no hay exposición, por supuesto. ¿Qué cosa hay? Hay simplemente el hecho de que las personas se van a realizar con ellas ejercicios, dinámicas, puede haber preguntas y respuestas, pero ya no explicamos el tema. Ya no damos una clase, llamemos tradicional, ya no, porque para eso se le envió información previa que la persona tiene que haber leído y estudiado y analizado. Y luego se va a la clase solamente a responder algunas preguntas y a realizar algún ejercicio, alguna dinámica, pero ya con un saber previo. Y ese saber previo es la información que le dimos. ¿Ya? Bueno, eso también. Y por supuesto, ya yo les decía, el uso en en todas estas modalidades, el uso de herramientas didácticas, muchas de ellas ya bastante conocidas, ¿no? Quienes estén en capacitación o en docencia seguramente ya se han familiarizado o han llevado un curso en donde nos ponen pues un Kahoot, nos ponen un Mentimeter, nos ponen una infografía, nos dan videos, podcast, pupiletras, crucigramas, cualquiera sea la herramienta didáctica. Y algo muy importante, amigos, ¿cuál es el reto también? Que nuestros capacitadores, ya sea internos o a quienes contratemos como capacitadores, deben manejar estas herramientas didácticas y las deben poner en el diseño instruccional, porque eso es lo que esperan las personas, ¿ok? Y entonces tienen que manejar, y ahí hay un reto, capacitar al capacitador en el uso de estas herramientas didácticas. ¿Bien? Y también la gamificación, por supuesto. La gamificación, los resultados que ha dado siempre, o bueno, ya diré casi siempre, son positivos. Casi siempre son positivos. ¿Okay? Y ojo, algo muy importante, amigos. La gamificación no es poner juegos en una capacitación. Eso es parte de la gamificación. Poner juegos, poner dinámicas. Hay personas que dicen, ya vamos a gamificar, ¿no es cierto? Esta capacitación. Ya en el minuto 30 le ponemos una dinámica y en el minuto 180 le ponemos un juego y ya lo hemos gamificado. En realidad no. La gamificación es incluir en la capacitación actividades que pueden ser bastante lúdicas o no tanto, en donde implique cooperación mutua, formación de equipos y cooperación, crear competencia entre las personas, se crea un ranking, se le da puntos a las personas. Y ahí viene la gamificación, pues en donde yo estoy en el ranking y somos 10 en ese ranking de esa capacitación y yo estoy en el puesto 9, ¿no? Y entonces no quiero, ¿no? Pero tiene que ser lúdicamente, ¿no? Entonces, bueno, quiero mejorar en el ranking o ganar más puntos o pasar de un nivel a otro. La gamificación implica retos. La gamificación implica, sí, algún grado de diversión, por supuesto que sí, e inclusive recompensas. O sea, la gamificación cruza casi prácticamente toda la actividad de capacitación. La cruza. No es un ejercicio nada más aislado. ¿Ah? Gamificación. Eso es un reto también, gamificar, y sobre todo de forma virtual, claro que sí. Ok, entonces ya yo dejo una tarea, pero si la quiero gamificar, lo que digo es ya muy bien, entonces las 10 primeras personas que presenten esta tarea y que obtengan más de 16 van a obtener tantos puntos. Y los otros puntos y luego otros y así. Y voy jugando, voy a hacer un ranking, voy a hacer niveles, ¿no? Voy a entregar niveles y una persona, de acuerdo a su desarrollo en la capacitación, puede estar en el nivel 1, 2 y 3. Por supuesto que todo eso hay que manejarlo, ¿no? Pero se los menciono, esta es una conferencia nada más, por supuesto, ¿no? No podemos extendernos tanto, pero un reto es la gamificación. Y también, pues, que en nuestra capacitación haya digamos que, una visión de las neurociencias, ¿no? Los descubrimientos de las neurociencias en el aprendizaje son constataciones de la ciencia, o sea, son casi irrebatibles. ¿Qué cosa ha encontrado las neurociencias? En los últimos años, nada más, por primera vez en la historia de la humanidad, amigos, por primera vez en la historia de la humanidad, podemos ver cómo, cómo funciona nuestro cerebro por dentro y en tiempo real. Y entonces, las investigaciones de las neurociencias vienen demostrando cuándo un cerebro entra en acción para el aprendizaje frente a qué estímulos.
Y se los menciono nada más, ya estamos ahí con el tiempo, solamente un minutito más, por favor, acabo en un minuto. Eh, por ejemplo, el aprendizaje tiene que haber emoción en el aprendizaje, motivación, ganas, entusiasmo. ¿Una persona desmotivada puede aprender? Por supuesto que sí, pero se demora más y se olvida más rápidamente, aunque no lo crean. Se demora más y se olvida más rápidamente. Cuando la persona está emocionada, está a gusto, está motivada, le agrada, considera útil la capacitación, dice, oye, esto que me están dando me sirve, me resuelve problemas, se emociona y se engancha en la capacitación y el cerebro comienza a actuar, las redes neuronales, inclusive segregamos algunas hormonas, ¿no? La oxitocina, la serotonina, ¿ok? De placer y que nos permite concentrar, adrenalina inclusive también. Sorprender, por ejemplo, lo repetitivo en la capacitación aburre y cansa. Cuando se cambian las cosas, todos los días vemos un video, bueno, un día no vemos video, hoy día hacemos un juego de roles, así sea a distancia, virtualmente. Contar historias, por eso la importancia del storytelling, ¿no? Al parecer, nuestro cerebro le gustan las historias porque el ser humano, hace miles de años, por supuesto, atrás, antes de inventar la escritura, contaba historias para trasladar conocimientos. Entonces la historia nos motiva. Activar los sentidos, los diferentes sentidos, ¿no? La vista, el oído y también, ¿por qué no? El tacto, ¿no es cierto? Yo sé que virtualmente ya se complica eso, pero en todo caso lo presencial también. Y usar el humor. Se ha comprobado que cuando las personas, eso tiene relación con lo emocional, ¿no? Muy bien, amigos. Y finalmente, solamente les menciono esto, viene el cuarto punto que es la evaluación. Y allí solamente les quería mencionar esto, vean. En la evaluación se sigue más o menos el enfoque de Kirkpatrick. Solamente les quería mencionar que el reto actual de la capacitación es llegar plenamente al tercer nivel, plenamente al tercer nivel, demostrar que lo aprendido se ha incorporado en el desempeño de las personas. Ese es un reto actual de la capacitación. Muy bien, no me resta más, tal vez alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pero no me resta más que cerrar contándoles una muy breve anécdota. Cuando yo era apenas analista de capacitación, estábamos por empezar una capacitación y mi jefe me dijo, Héctor, que esta capacitación no sea cultura general. Y digo, ¿por qué cultura general? Claro, una capacitación de cultura general es aquella en la que la persona sale diciendo, ya sé algo, me he enterado de algo, o sea, contribuye a mi cultura general, pero no sé cómo aplicarlo. Busquemos que nuestra capacitación no sea cultura general, sino que la persona al salir de la capacitación diga, sé algo, conozco algo, he aprendido algo y lo puedo usar y aplicar en mi diario trabajar. Muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta, como estamos con el tiempo. Ahí un minutito nada más me pasé. No sé si existe Agradecemos alguna pregunta. al Sí. doctor Héctor Palomino por la ponencia brindada. A continuación daremos un espacio de 70 a 90 segundos para que los espectadores, si tienen alguna consulta, alguna duda, puedan realizarla vía Facebook o YouTube. Y en caso contrario, bueno, daríamos por concluida la ponencia. Esperamos sus preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien por allí tiene alguna consulta? En realidad no tengo... A ver, vamos a ver. La opción que... Ah, perdón. No tengo la opción. Bueno, doctor, al parecer todo ha quedado claro, o puede también ser que por motivos de el en vivo y la transferencia que se produce en Facebook y YouTube, hay un retraso, ¿no? No hay Más bien, problema. por motivos de tiempo, si usted desea dejar un medio de contacto para que las personas le realicen preguntas a través de ese medio de contacto, es libre de hacerlo. En Ok, caso muchas contrario, gracias. ¿Cuántas personas hay conectadas? a ver, voy a ver. A ver. Ya tenemos una consulta. Dice, ¿qué libros aconseja leer para el tema abordado?
Ya. Yo recomiendo mucho un libro de unos españoles que son Pereda y Berrocal. ¿Ya? Tienen un par de libros de capacitación y lo interesante es que lo tienen enfocado a competencias y es bastante moderno. La última versión, Santiago Pereda y Francisca Berrocal. ¿Ah? Ese. Y vean, aunque es algo muy comercial, les recomiendo para la parte de ejecución de la capacitación, les recomiendo el libro de Charlas TED. Todos conocemos las charlas TED. Existe el libro de charlas TED. ¿Okay? Se me va el autor, ¿ya? Pero es el fundador en realidad de charlas TED. Así que les recomiendo esos dos libros. Un poco más teórico es este de Pereira y Berrocal, y un poco más práctico y enfocado al tema de la ejecución de la capacitación, el libro de Charlas TED, así se llama, Charlas TED. Lo van a encontrar, es bastante conocido.